Vamos a ver los distintos grupos sanguíneos que nos podemos encontrar en un paciente, dependiendo de que si su gen paterno o materno es IA, IB o I, y dependiendo de que si tienen el gen que codifica para el antígeno RH. Todo esto ya lo vimos en los videos anteriores por separado, ahorita nada más va a ser como un repaso. Entonces, dijimos el cromosoma paterno, podemos tener el gen IA, gen IB o gen I. Lo mismo para el cromosoma materno, podemos tener gen IA, gen IB o gen I. Y con respecto al antígeno RH, en un cromosoma paterno, podemos tener el gen que codifica para tener el antígeno RH, o podemos no tener el gen que codifica para el antígeno RH. Y lo mismo en el cromosoma materno. En el cromosoma materno podemos tener el gen que codifica para el antígeno RH, o podemos no tener el gen que codifica para el antígeno RH. Entonces no. Entonces cada uno es independiente del cromosoma paterno. Podemos tener gen IA, gen IB o gen I. Independientemente de esto, el gen del cromosoma materno podemos tener el gen IA, IB o el I. Independientemente de esto, en el cromosoma paterno podemos tener el gen que codifica sí o no para el antígeno RH. E independientemente de esto, podemos tener el gen que codifica para el antígeno RH sí o no en la madre. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles tenemos? Tenemos 3 posibilidades aquí en el gen del cromosoma paterno, 3 posibilidades aquí en el gen del cromosoma materno, 2 posibilidades aquí en otro cromosoma paterno y otras 2 posibilidades aquí en el cromosoma materno. Entonces tenemos 2 por 2, 4, por 9, 36 posibilidades que ya vimos cada una en los videos anteriores. Entonces vamos a verlas otra vez. Tenemos que poner aquí, vamos a hacer una tabla o en una forma de árbol, en donde primero vamos a poner el gen paterno, el gen del cromosoma paterno, si es IA, IB o I. Luego vamos a poner aquí el gen del cromosoma materno, si es IA, IB o I. Luego vamos a poner el cromosoma paterno, si expresa el antígeno, o si tiene el gen que codifica para el antígeno RH, sí o no. Y luego aquí el cromosoma materno, si tiene el gen que codifica para el antígeno RH, sí o no. Ahora no lo vamos a poner aquí, voy a tener que borrar todo porque vamos a ocupar muchísimo espacio. Tenemos que hacer 36 posibilidades en este espacio. Entonces voy a empezar poniendo los RHs maternos, que vamos a tener que poner 36 RH maternos, entre positivo y negativo. Entonces vamos a empezar así. En el video anterior pues empezamos llenando esta, luego fuimos poniendo esta, luego esta y luego esta. Ahora como vamos a ocupar mucho espacio, voy a empezar con esta y vamos a ir en retrógrado. Ahorita van a ver por qué. Entonces aquí va a ser la columna del cromosoma materno, que tiene que ver con el antígeno RH, si expresa o no, bueno, si tiene o no el gen que codifica para el antígeno RH. Entonces hay que poner 36 aquí, RH intercalado con positivo y negativo. Entonces RH positivo nada más quiere decir que la paciente, bueno, que el cromosoma materno de la paciente tiene el gen que codifica para el antígeno RH. Si pongo RH negativo, entonces es que en el cromosoma materno no tenemos el gen que codifica para el antígeno RH. Esta es esta columna. Entonces RH positivo, RH negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Y cada uno de estos vamos a agarrar 2 y ahora aquí vamos a poner el cromosoma paterno con respecto al antígeno RH. Entonces
el cromosoma paterno puede tener sí o no el gen que codifica para el antígeno RH. Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí podemos tener el gen que se codifica para el antígeno RH en el cromosoma paterno. Y podemos tener que en el cromosoma materno tenemos el gen que codifica para el antígeno RH, sí o no. Aquí igual podemos tener el gen en el cromosoma paterno que no codifica para el antígeno RH, e independientemente de esto, el gen materno puede sí o no tener el gen que codifica para el antígeno RH. Entonces así nos vamos de 2 en 2, intercalando RH positivo, RH negativo, 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 RH positivo y RH negativo. Entonces 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, aquí está esto acá, así, así. Entonces tenemos uno de estos por cada dos RH positivo o RH negativo. RH negativo, RH positivo, RH negativo. RH positivo, RH positivo, RH negativo. Y así, entonces por cada dos de estos tenemos uno de estos. Y ahorita vemos por qué. Esta fue la columna del cromosoma paterno, si expresa o no el antígeno, si tiene el gen que codifica para el antígeno RH, sí o no. Entonces positivo es que sí lo tiene, negativo es que no lo tiene. Ahora vamos aquí con en el cromosoma materno, si tenemos el gen IA, gen IB o gen I. Entonces vamos a poner aquí, para cada uno vamos a tener que agarrar 3. Entonces, bueno, 2. Este con este y vamos a poner gen IA. Ahora estos dos, gen IB, este, gen I, otra vez, gen IA, gen IB, gen I, gen IA, gen IB y gen I. Esto es para la madre. Y ahora aquí vamos a poner el cromosoma paterno en la clasificación ABO, si es gen IA, gen IB o gen I. Entonces vamos a agarrar 3. Entonces aquí es IA y son estos 3. Aquí es IB y son estos 3. Y aquí es otra vez I solito y estos 3. Entonces ahora sí ya tenemos todas las combinaciones posibles. El cromosoma paterno podemos tener el gen IA y de aquí podemos tener en el cromosoma materno gen IA, gen IB, gen I. Y para cada uno de estos podemos tener que el cromosoma paterno tiene el gen que codifica para el antígeno RH, o sea es RH positivo, o pueden no tenerlo. Entonces para cada uno de estos va a ser RH positivo o negativo aquí en el cromosoma paterno. Y para cada uno de estos, en el cromosoma materno, podemos tener el gen que codifica para el antígeno RH, sí o no. Entonces por eso lo pusimos así. Pero empezamos con esta porque nos iba a ocupar mucho espacio. Para no revolver más, empezamos con esta, luego esta, luego esta y luego esta. Entonces ahora aquí vamos a poner el grupo sanguíneo para cada uno de estos pacientes. Y vamos a poner el antígeno RH, si es un RH positivo o RH negativo. Entonces, si es un paciente que en uno de sus cromosomas tiene gen IA y en otro de sus cromosomas tiene gen IA, en uno de sus cromosomas tiene RH positivo y en el otro también tiene RH positivo, o sea, tienen el antígeno, que el gen codificado para el antígeno RH, entonces el grupo sanguíneo va a ser grupo A, este va a ser grupo A, y el RH va a ser positivo.
Entonces, para esto vamos a regresar a las reglas que ya habíamos visto antes. Si tenemos el gen IA, esto va a hacer que se exprese el antígeno A. Si tenemos gen IB, se va a expresar el antígeno B. Si tenemos el gen que codifica para el antígeno RH, entonces el paciente va a ser RH positivo. Y si no tenemos el gen, bueno, vamos a poner, eso van a ser las reglas. Entonces, independientemente de que tengamos en el otro cromosoma, si hay un cromosoma que tiene el gen IA, se va a expresar el antígeno A, independientemente de que haya en el otro cromosoma. Y si hay un cromosoma que tiene gen IB, se va a expresar el antígeno B, independientemente de que haya en el otro cromosoma. Y si hay alguno de los genes, o sea, en alguno de los cromosomas, tenemos el gen que codifica para el antígeno RH, entonces el paciente va a ser RH positivo porque va a expresar el antígeno RH, independientemente de que si en el otro cromosoma está el gen que codifica para el antígeno RH. Entonces, con un cromosoma que tenga el gen que codifica para el antígeno RH, el paciente ya va a expresar el antígeno RH y por tanto va a ser RH positivo. Y con que tengamos un gen que sea IgA, vamos a expresar el antígeno A. Con que tengamos un gen que sea IB, vamos a tener el antígeno B. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner aquí la célula. Aquí está la célula, aquí están cromosoma paterno, cromosoma paterno, cromosoma materno, cromosoma materno. Dijimos tenemos gen IA paterno, gen IA paterno con gen IA materno. RH positivo, RH, o sea, tenemos el antígeno, tenemos el gen que codifica para el antígeno RH en el cromosoma paterno y tenemos el gen que codifica para el antígeno RH en el cromosoma materno. Entonces, como tenemos gen IA, se expresa el antígeno A. El antígeno A en el video anterior lo pusimos como así. Aquí también tenemos gen IA, entonces se expresa el antígeno A. ¿Qué antígeno vamos a tener? Nada más el antígeno A, esto se llama grupo sanguíneo A. Y como tenemos el gen que codifica para el antígeno RH, se va a expresar el RH. Entonces, grupo sanguíneo A con antígeno RH positivo. Vamos con este. Entonces, cualquiera que tenga gen IA, pues su grupo sanguíneo va a ser A. Entonces, este también es A. Y como tenemos RH positivo y RH negativo, o sea, tenemos un cromosoma que tiene el gen que codifica para el antígeno RH, pero el otro no tiene el gen que codifica para el antígeno RH, porque tenemos este gen que codifica para el antígeno RH, vamos a tener el antígeno RH. Por medio de este gen no vamos a tener expresión del antígeno RH, pero por medio de este sí. Entonces, si vemos esta célula, sí vamos a encontrar el antígeno RH. Entonces, con uno que ya sea, que sí tenga el antígeno, que sí tenga el gen que codifica para el antígeno RH, va a ser RH positivo. Entonces, aquí es grupo sanguíneo A con RH positivo. Siguiente es IA, entonces el grupo sanguíneo A, RH negativo paterno, o sea, en el cromosoma paterno no tenemos el gen que codifica para el antígeno RH, y en el cromosoma materno sí tenemos el gen que codifica para el antígeno RH. Entonces esto va a ser positivo. Nada más lo voy a poner así, ya no lo voy a poner circulito. Positivo, positivo. Porque dijimos con uno que lo tenga basta. Y en esta que es RH negativo y RH negativo, igual el grupo sanguíneo es A porque es IA, es A. Pero como en ninguno de los cromosomas tenemos el gen que codifica para el antígeno RH, entonces pues no vamos a expresar el antígeno RH. Y entonces no vemos el antígeno RH, entonces antígeno RH negativo. Entonces aquí ahora tenemos gen IA con gen IB. Si en el cromosoma paterno tenemos gen IA, ya vemos que se va a expresar el antígeno A. Si en el cromosoma materno tenemos el gen IB, se va a expresar el antígeno B, independientemente de qué pasa con el otro cromosoma. Entonces aquí tenemos gen IB, se va a expresar el antígeno B, que es más o menos así. Entonces, ¿qué grupo sanguíneo vamos a tener? Vamos a tener el grupo sanguíneo AB, porque tenemos los dos antígenos. Entonces vamos a poner una raya aquí de separación. Esto fue aquí y aquí. Entonces, todas las que sean gen IA con gen IB va a ser grupo sanguíneo AB. Entonces, aquí grupo sanguíneo AB, grupo sanguíneo AB, grupo sanguíneo AB, este grupo sanguíneo A. Ahora, si tenemos con uno que sea RH positivo, si tenemos el gen que codifica para el antígeno RH positivo, con uno que sea RH positivo basta. Entonces, RH positivo va a ser RH positivo. RH positivo y RH negativo va a ser RH positivo. RH negativo y RH positivo va a ser RH positivo. RH negativo y RH negativo va a ser RH negativo. O sea, que ninguno de los cromosomas
tiene el gen que codifica para el antígeno RH, no vamos a expresar el antígeno RH. Entonces el paciente va a ser grupo sanguíneo AB con antígeno RH negativo. Eso fue el IA con el IB. Ahora vamos con el IA con el I. Entonces el gen I no codifica para ningún antígeno. Y si tenemos el gen IA, con que tengamos el gen IA, ya vamos a expresar el antígeno A. Entonces todos estos van a expresar el antígeno A y por tanto van a ser grupo sanguíneo A. Y dijimos, con uno de los cromosomas que ya tenga el gen que codifica para el antígeno RH va a ser RH positivo. Entonces positivo, positivo, RH positivo. Positivo y negativo, RH positivo. Negativo y positivo, RH positivo. Negativo y negativo, RH negativo. Ahora vamos con el IB y el gen IA. Entonces, si en el cromosoma paterno tenemos el gen IB, vamos a expresar el antígeno B. Y si en el cromosoma materno tenemos el gen IA, vamos a expresar el antígeno A. Entonces, vamos a expresar los dos antígenos, el B y el A. Entonces, el grupo sanguíneo va a ser AB. Grupo sanguíneo AB. Entonces, para esa va a ser AB y para esa también va a ser AB. Si tenemos RH positivo y RH positivo, es positivo. RH positivo y RH negativo, RH positivo. Ahora vamos con esta RH positivo y RH positivo, positivo. RH negativo y positivo, RH positivo. RH negativo y negativo, RH negativo. Y aquí tenemos gen IB con gen IA, entonces esto también es AB. AB. Esto fue hasta aquí. Entonces aquí, esta fue gen IB paterno con gen IA materno. Y cada uno puede ser RH positivo o negativo, o sea, puede expresar o no el antígeno RH, o sea, puede tener el gen o no que codifica para el antígeno RH. Y aquí igual, podemos tener sí o no el gen que codifica para el antígeno RH. Si tenemos uno o más positivos, aquí va a ser positivo. Siempre negativo y negativo va a ser negativo. Ahora vamos con gen IB paterno con gen I materno. Entonces el gen I no codifica para ningún antígeno. Y si tenemos el gen IB, eso codifica para el antígeno B. Entonces, todos estos de aquí, sí, me faltó este. Entonces gen IB paterno con gen IB materno, me faltó este. Entonces, grupo sanguíneo B. El gen IB paterno codifica para el antígeno B. Gen IB materno codifica para el antígeno B. Entonces nada más vamos a ver el antígeno B, grupo sanguíneo B. Y aquí, si es RH positivo y RH positivo, entonces positivo. Aquí igual RH positivo con RH negativo, RH positivo. RH positivo con RH negativo con RH positivo, RH positivo. RH negativo con RH negativo, RH negativo. Y todos estos son grupos sanguíneos B. Eso fue hasta aquí. Entonces, hasta aquí fue gen IB con gen IB paterno y materno. El grupo sanguíneo va a ser B. Y si tenemos uno o más genes que son RH o que codifican para el antígeno RH, vamos a tener RH positivo. Solo este es RH negativo. Vamos con este. Gen IB paterno y gen I materno. Gen I no codifica para nada. Y como tenemos el gen IB, se va a expresar el antígeno B. Entonces, todos estos van a ser grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo B y grupo sanguíneo B. Si tenemos gen que codifica para el antígeno RH en el paterno y en el materno, RH positivo. Nada más en el paterno pero no en el materno, positivo. Nada más en el materno pero no en el paterno, positivo. Y en ninguno, negativo. Esto fue hasta aquí. Ahora vamos con gen I paterno y gen I materno. El gen I no codifica para ningún antígeno. Pero si tenemos que en el gen materno tenemos el gen IA, por medio de tener el gen IA se va a expresar el antígeno A. Y nada más vamos a encontrar el antígeno A. Entonces, todos estos van a ser el grupo sanguíneo A. Este y este vamos abajo. Entonces, con con un gen que ya tenga con un cromosoma que ya tenga el gen que codifica para el antígeno RH, vamos a hacer RH positivo. Entonces, positivo y positivo, positivo, positivo y negativo, negativo, negativo y positivo, positivo, y negativo, positivo. Aquí se me fue positivo. Entonces, positivo y positivo, positivo, positivo y negativo, positivo, negativo y positivo, positivo, negativo y negativo, negativo. Así. Siempre vamos de 3 positivos a 1 negativo, 3 positivos, 1 negativo, 3 positivos, 1 negativo, 3 positivos, 1 negativo y así. Esto fue hasta aquí. Ahora gen I paterno con
gen IB materno, el gen I paterno no codifica para ningún antígeno. Pero si tenemos el gen IB materno, esto codifica para el antígeno B. Entonces nada más vamos a encontrar aquí el antígeno B. Entonces grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo B y grupo sanguíneo B. Si tenemos el antígeno, si tenemos el gen que codifica para el antígeno RH en uno de los cromosomas o más, y es positivo. Entonces positivo, 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 positivo y negativo, positivo, positivo. Sí, positivo y negativo, positivo, negativo y negativo, negativo. Esto fue hasta aquí. Ahora gen I con gen I, ninguno de los genes codifica para ningún antígeno, entonces no vamos a encontrar ningún antígeno. Y si no tenemos ningún antígeno, o sea un glóbulo rojo que no exprese ningún antígeno, entonces vamos a tener grupo sanguíneo O. A esto se llama grupo sanguíneo O. Y con uno de los cromosomas que sí tenga el gen que codifica para el antígeno RH, el paciente va a ser RH positivo. Entonces positivo y positivo, positivo, positivo y negativo, positivo, negativo y positivo, positivo, y negativo y negativo, negativo. Entonces todas estas son las combinaciones posibles que podemos tener. Si nos dicen que un paciente es grupo sanguíneo AB y nos dicen que es RH positivo, entonces ¿cuál es el AB, al grupo sanguíneo AB con RH positivo? Entonces AB puede ser o que el padre sea IA y que la madre sea IB, o al revés, que el padre sea IB, o sea que en el cromosoma paterno tengamos el IB y en el cromosoma materno tengamos el gen IA, o al revés. Y para que sea RH positivo, con uno de los cromosomas paterno o materno que tenga el RH positivo, basta. Entonces puede ser gen IA materno con gen IB, gen IA paterno con gen IB materno, con RH positivo paterno y RH positivo o RH negativo materno, o RH negativo paterno con RH positivo materno. O puede ser aquí el gen IB en el cromosoma paterno, gen IA en el cromosoma materno, RH positivo paterno con RH positivo negativo materno, o gen RH negativo en el cromosoma paterno con RH positivo en el cromosoma materno. Y así nos vamos. Si tenemos un paciente que es grupo sanguíneo O negativo, pues la única posibilidad es que su gen paterno sea I, su gen materno sea I, y con respecto al antígeno RH, que ninguno de sus cromosomas tenga el gen codifica para el antígeno RH. Y así nos vamos. Entonces estas son las posibilidades de distintos grupos sanguíneos que nos encontramos.